Bueno, empiezo haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y así nos ponemos en autos. Lo que estuvimos haciendo hasta la clase anterior a la pasada fue mostrar cómo la teoría marginalista necesita basarse en los mecanismos de sustitución factorial para explicar por qué una posición de equilibrio en la que todos los factores productivos están empleados y cada factor se remunera de acuerdo a su escasez relativa, es decir, un salario va a ser alto si hay mucho trabajo en relación a la tierra y un salario va a ser bajo si hay poco trabajo en relación a la tierra, y lo mismo con la renta de la tierra. Eh, Necesita derivar curvas de demanda que se porten bien, es decir, curvas de demanda que disminuyan, o sea, que aumenten la cantidad demandada del factor a medida que baja su tasa, disminuye su tasa de remuneración relativa. Eso vimos que funciona relativamente bien en economías que producen bienes de consumo por medio de trabajo y tierra, pero cuando metemos al capital aparecen los problemas. ¿Por qué? Porque o la teoría se obliga a determinar el capital, a especificar al capital, al factor capital, como un factor heterogéneo, es decir, medido en unidades puramente técnicas, como hace Balrá, es decir, cuántas cantidades de cada bien de capital tiene la economía, y entonces no puede determinar una tasa uniforme de ganancia, es decir, una posición de reposo que sea persistente, o alternativamente, asumimos que el capital, o sea, se ve obligada a medir el capital como una magnitud homogénea en términos de valor, y entonces el problema es que para conocer la cantidad de capital que tiene la economía, necesitamos conocer la tasa de beneficios. Es decir, necesitamos conocer los precios. Es decir, necesitamos conocer variables que la teoría debería determinar exógenamente. Eso es lo que se conoce como el problema de oferta de los bienes de capital o del capital. Es decir, cómo especificar al capital al interior de una teoría que necesita tomar como datos a los factores productivos de forma tal de ser consistente con esa explicación en términos de oferta y demanda. Pero empezamos a ver con Balrá y sobre todo con Wicksell que incluso, digamos, si por, digamos, sake of argument, como se dice, o sea, si para avanzar en el argumento, dejamos de lado el problema de la especificación del capital, tenemos el problema de cómo justificar que la demanda de capital aumente cuando disminuye la tasa de interés. Vimos que en Balrá el problema se manifiesta de un tanto diverso porque es un problema de composición de la inversión, pero vimos que en Wicksell una caída de la tasa de interés no justifica el aumento del uso de métodos productivos más extensos, más largos, porque bien puede ocurrir que una caída de la tasa de interés induzca la adopción de aquel método que era inicialmente considerado el más largo, el más corto, el menos capital intensivo. Es decir, lo que empezamos a ver con Wicksell en la primera parte de la clase pasada es que bien puede ocurrir que una caída en la tasa de interés no aumente la demanda de capital. Y después nos metimos, sí, con el problema de las controversias. ¿Qué es lo que se discute en las controversias? Que ese problema que tiene Wicksell es un problema general. Lo que plantean los autores que critican a la teoría marginalista es que el problema que se manifiesta en Wicksell es un problema en realidad general. Nosotros vimos dijimos que íbamos a ver 3 intentos de solución del problema de lleno que está en juego en las controversias.
El primero es el intento de Solow, lo que se conoce como el modelo de Solow, en el que el bien de consumo se produce por medio de trabajo y un bien de capital. El bien de capital es homogéneo con el trabajo, con el bien de consumo, es decir, se produce trigo por medio de trabajo y trigo, y en ese caso es posible derivar una curva de demanda con pendiente negativa respecto de capital con respecto a la tasa de interés, porque en realidad hay un único bien y en ese caso la teoría funciona. Pero apenas nos movemos al caso de Swan, es decir, un modelo en el que hay un bien de capital distinto del bien de consumo, la teoría deja de funcionar. ¿Por qué? Porque puede haber efectos Bixel precio y efectos Bixel cantidad que no operan en la misma dirección. Recordemos que el efecto Bixel precio es el efecto que aparece cuando un cambio en la tasa de interés cambia el valor de los bienes de capital a paridad, a paridad de... recordemos que el efecto Bixel precio es la caída en la tasa de interés modifica el precio de los bienes de capital independientemente de que yo cambie la cantidad utilizada de bienes de capital, es decir, que no cambie de técnica. Cuando yo me muevo la tasa de interés, el valor de esos bienes de capital se modifica, a menos que el efecto Excel precio esté ausente. Es decir, a menos que el precio de los bienes de capital no se modifique con la tasa de interés. Y por otro lado, tenemos el efecto Bixel cantidad, que es un cambio en la cantidad de bienes de capital utilizados y la forma en general, pero si hay un único bien de capital, lo único que podemos cambiar es la cantidad de bienes de capital utilizados cuando se modifica la tasa de interés. El cambio de técnica, lo que nosotros vimos en la primera parte como proceso de selección de técnicas. Cuando cambia la tasa de interés, cambian los precios y eso genera, además de que un cambio de precios, en general o puede generar un cambio en eh, la técnica en uso. Ahora, ahora, ese cambio de la técnica en uso puede ir en la dirección correcta o puede no ir en la dirección correcta. Incluso si va en la dirección correcta, el efecto Bixel precio puede contrarrestar o puede ir en dirección contraria al efecto Bixel cantidad. Ambos efectos no tienen por qué ser de la misma magnitud y bien puede ocurrir que una caída en la tasa de interés aumente la demanda de capital. Es decir, si el efecto Bixel precio hace que cuando cae la tasa de interés aumente el precio de los bienes de capital, y no disminuya, como supone la teoría, es decir, cae la tasa de interés, aumenta el valor del capital, y ese aumento del valor del capital no es contrarrestado por eh, un, eh, un aumento en un cambio en la dirección contraria del uso de los bienes de capital, bien puede ocurrir que la demanda de capital no aumente, sino que disminuya. Eh, hoy lo que vamos a ver entonces es un tercer intento de entender la cuestión de por qué se necesita, o sea, mejor dicho, un tercer intento de justificar por qué la caída en la tasa de interés debería, de acuerdo a la teoría marginalista, inducir la adopción de métodos más capital intensivos. Pero antes de meternos con esa última solución, me gustaría discutir un aspecto que está vinculado con esa última solución, pero que de alguna manera toca a toda la teoría marginalista. Nosotros hasta ahora consideramos casos en los que hay un único bien de capital, es decir, tanto en el modelo de Solow como en el modelo de Swan, hay un único bien de capital. Pero en general, la producción requiere, como vimos nosotros, el uso de múltiples bienes de capital. Entonces, uno debería suponer
Si hay muchos bienes de capital, una función de producción de tipo I igual a F de K1, K2, K3, Kn. El problema, el problema es que en general suponer una función de producción que es diferenciable, es decir, que permite alterar las proporciones de los distintos bienes de capital, no toma en cuenta que yo puedo producir una única unidad de producto modificando las cantidades de los bienes de capital, o sea, aumento la proporción de K1 con respecto a K2 y eso me cambia el método, ¿está bien? En vez de utilizar, si baja el precio del bien de capital K1, yo puedo utilizar más de K1 y menos de K2 para producir el único bien de la economía, por ejemplo. Eso ignora, digamos, esa forma de pensar, ignora que, en general, cambios en los métodos utilizados, lo que van a requerir no es modificar las proporciones en las que se combinan los distintos bienes de capital, es decir, si baja el precio del bien K1, el precio de alquiler del bien K1, en general no voy a poder utilizar más del bien K1 a paridad del resto de los bienes. Voy a tener que usar más de K1, si quiero usar más de K1, pero voy a tener que cambiar la composición del resto de los bienes utilizados. Eh, ¿Qué significa eso? Que yo no voy a poder calcular la productividad marginal del incremento de un bien de capital sin modificar el resto de los bienes de capital. Porque de nuevo, si yo quiero producir trigo con tractores en lugar de con rastrillos, también voy a tener que utilizar aquellos bienes de capital que se utilizan para producir tractores. No puedo aumentar el uso de un factor productivo sin modificar el resto, porque los bienes de capital son altamente especializados. Hay un ejemplo famoso, eh, que es el ejemplo, a ver si lo tengo por aquí, el ejemplo que da Robertson, que dice, yo tengo 10 pastores, cada uno tiene una vara de 110 centímetros para obtener un producto anual de 500 corderos. O sea, yo tengo 10 pastores que cada uno con su vara guían a los corderos, con su palo, digamos, van caminando y guían a los corderos para que no se pierdan. Ahora, si agregamos un pastor adicional, yo no puedo calcular el producto marginal de ese pastor sin agregarle una vara. Porque si agrego el pastor y no agrego la vara, el producto marginal de ese factor va a ser cero. Un pastor sin una vara no puede guiar a ningún cordero. Y entonces la producción adicional de corderos gracias al pastor adicional va a ser cero. Y si agrego el pastor y la vara, ya estoy violando la idea de que hay un producto marginal decreciente. De hecho, estoy modificando todos los factores. Si hay rendimientos constantes y agrego más factores y más de todos los factores, voy a poder duplicar, si duplico el uso de insumos, triplicar, si triplico el uso de insumos, la producción. Esa es otra razón por la cual el capital no puede especificarse en unidades puramente técnicas. Se tiene que especificar de forma tal de permitir a la teoría justificar la idea de que hay sustitución entre factores productivos. Cuando yo aumento el uso de un factor, por ejemplo del trabajo, lo que estoy suponiendo es que la cantidad de capital que permanece constante no permanece constante en su forma original, sino que se modifica la forma del capital. Es decir, aumento, contrato un pastor y cada pastor se va a dotar de varas que son distintas a las anteriores. Robertson va a decir cada una tiene 100 centímetros, pero que tienen el mismo valor, representan la misma cantidad de capital que el capital que había inicialmente disponible. Entonces, lo que no se modifica es la cantidad de capital inicialmente disponible en valor. Pero ese capital
que estaba inicialmente disponible, cambia de forma para adecuarse al nuevo método productivo. Si el nuevo método productivo requiere utilizar más trabajadores, el mismo capital va a permanecer constante porque lo que va a hacer es modificar su forma. Ahora, si el capital permanece en su forma original, claramente, o sea, en la cantidad original, un capital, una especificación del capital que considera que lo que es un dato son los distintos bienes de capital, va a ser incompatible con esa idea de la sustitución. Porque si yo considero que lo que es un dato son los bienes de capital heterogéneos, un cambio en la técnica no me va a permitir cambiar los métodos productivos. La sustitución factorial va a ser muy limitada. Eventualmente va a ser cero. ¿Está bien? Entonces, una razón adicional para que la teoría mida o especifica el capital en valor es la posibilidad de explicar la sustitución como un fenómeno plausible, como un fenómeno eh, que permite eh, concebir al capital como algo que mantiene, por un lado, su cantidad y por otro cambia su forma. Se mantiene la cantidad de capital en valor, pero se cambia la forma de los bienes de capital. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, esto es lo que ya dije, el tercer intento es el de medir al capital, es como de establecer esta relación negativa entre demanda de capital y tasa de interés, es el intento de Samuelson de la producción sustituta. ¿Qué es lo que hace Samuelson? Bueno, Samuelson dice, tenemos un capital, gelatina, lo que yo decía, un capital que está dado como una magnitud homogénea, un capital gelatina J, jelly, y además existen n métodos distintos, en realidad Samuelson dice infinitos, para producir un único bien de consumo. Ahora, lo que dice Samuelson es, bueno, en realidad los métodos productivos requieren del uso de distintos bienes de capital. Para producir el bien de consumo C, como nosotros vimos cuando vimos selección de técnicas, hay un bien de capital y trabajo, pero ese bien de capital es específico al método productivo. KIC es la cantidad del bien de capital de tipo I necesaria para producir una unidad de C en el método I. Entonces, lo que hace Samuelson es considerar un caso en el que en vez de haber dos métodos productivos, hay infinitos métodos productivos, pero cada uno de esos métodos tiene la característica que nosotros le adjudicábamos en nuestro proceso original. O sea, la idea de que, en nuestro proceso de selección de técnicas, la idea de que para producir cada bien de consumo se necesita el bien de capital específico y el bien de consumo. Nosotros vimos que había dos métodos productivos, ahora Samuelson dice, bueno, hay infinitos métodos productivos. Lo importante es que cada método productivo requiere del uso de trabajo y de un bien específico. O sea, un bien que solo está disponible en ese método y que si yo cambio de método no se usa más ese bien de capital. Entonces, cuando cambia la tasa de interés, como los métodos son infinitos, en general va a pasar que se va a modificar la cantidad de capital por trabajador, o sea, voy a tener que utilizar, voy a ver conveniente el uso de más capital por trabajador. Si se cae la tasa de interés, voy a aumentar la cantidad de capital por trabajador en valor, o sea, en jelly, en gelatina.
la cantidad de gelatina por trabajador, pero además va a cambiar la forma de esa gelatina, va a cambiar el método en uso. Cae la tasa de interés o aumenta la tasa de interés, voy a modificar la proporción entre capital, gelatina y trabajo, pero además al interior de esa gelatina voy a modificar la forma de esa gelatina. Entonces, si uno pudiera, a partir de este razonamiento, dice Samuelson, justificar por qué la caída en la tasa de interés aumenta la cantidad de producto, es decir, por qué la variación en la cantidad de producto por trabajador y tasa de interés es inversa, y por qué es inversa también la relación entre la tasa de interés y la cantidad de capital por trabajador, es decir, la cantidad de gelatina por trabajador se mueve también en dirección inversa a la tasa de interés, podríamos concluir que un aumento en la cantidad de capital, o sea, una caída en la tasa de interés que aumenta la cantidad de capital, genera también un aumento en la cantidad de producto. Porque la caída en la tasa de interés genera tanto un aumento en la cantidad de capital como un aumento en la cantidad de producto. Entonces, el aumento en la cantidad de capital generaría un aumento en el producto. Tendríamos un producto marginal del capital sustituto. Variaría el producto al variar la cantidad de capital por esta construcción que nosotros hicimos sustituto. Ahora, supongamos un método cualquiera de todos estos infinitos métodos que tenemos. Por ejemplo, el método alfa. Para producir el bien de consumo necesitamos trabajo y el bien de capital de tipo alfa. Y para producir el bien de capital de tipo alfa necesitamos del bien de capital de tipo alfa y de, esto es, de trabajo, para producir el bien de capital de tipo alfa. ¿Bien? O sea, una unidad, una cierta cantidad de trabajo y una cierta cantidad de tipo alfa, de capital de tipo alfa, produce una unidad de bien de consumo, y cierta cantidad de trabajo y cierta cantidad de bien de capital de tipo alfa, no sé por qué está escrito así, perdón, producen una unidad de bien de capital de tipo alfa, que se utiliza para producir el bien de consumo. Y repito, si se cambia el método productivo, es decir, si yo pasara del bien de capital del método alfa al método beta, produciría el bien de consumo con el bien de capital de tipo beta, pero el bien de capital de tipo alfa ya no lo produzco más. Lo único que estoy produciendo es el bien de capital de tipo eh, beta, en este caso. Como veíamos en nuestro proceso de selección de técnicas. Ahora, los precios del bien de consumo y el bien de capital de tipo alfa van a estar dados por la siguiente condición. ¿Sí? O sea, si tomamos al precio del bien de consumo como numerario, es el costo salarial, como ya sabemos, más 1 más R, que es la tasa de interés, por el precio del bien de capital, multiplicado por la cantidad unitaria. Pero eh, definimos a... Bueno, podemos ponerla aquí también, digo, para no confundir, podría poner, dado que está aquí abajo, debería poner esto. La cantidad unitaria multiplicado por su respectiva cantidad unitaria. ¿Está bien? Estas son las ecuaciones de precio de un bien de capital y de un bien de consumo producidos bajo el método alfa. ¿Estamos bien hasta aquí, Héctor? Sí, sí, profe. ¿Seguro alguna pregunta? Digo, estas son las ecuaciones de precio de un bien del bien de consumo y del bien de capital, donde P es el precio del bien de capital por unidad del bien de consumo, en la producción del método alfa. O sea, estamos asumiendo que del bien de capital y el bien de consumo se producen bajo el método alfa. Estoy eligiendo el método alfa. De estas dos relaciones, si yo despejo P aquí
y acá tengo que poner, perdón, pero si no va a ser complicado. Esto, está bien, qué tonto, perdón. Esto era así. Esto es así por P, donde P es el precio del bien de capital. Digo, este P, K alfa, es el mismo P que está ahí. Si no, tendría que poner, ¿está bien? Este P es el precio del bien de capital y este P es el precio del bien de capital. Yo de esta ecuación despejo P, reemplazo P acá y puedo obtener una relación negativa entre W y R, como ya sabemos que se puede hacer. Y esa relación negativa depende de, o sea, esta WR depende de este término, ¿sí? O sea, esta relación depende de los coeficientes de capital y en particular depende de este término que la puede hacer cóncava, convexa o lineal. Es decir, hay una relación negativa entre W y R, donde W alfa R es el salario que se puede pagar bajo el método alfa y la tasa de ganancia, que es decreciente, que tiene una tasa máxima porque hay un bien básico, el bien de capital es un bien básico en esta economía, y la concavidad de la función depende de este signo, digamos, de este término. Y ese término no es otra cosa que la relación capital-producto en las dos industrias, o sea, la relación entre el coeficiente de capital y el coeficiente de trabajo en las dos industrias. Capital, perdón, aquí agrego capital, trabajo en las dos industrias. Si, digamos, si el bien de capital es trabajo intensivo, ¿está bien? Si la cantidad de trabajo por unidad de capital, o sea, por bien de capital utilizado, es mayor en el método alfa, en la producción del bien de capital, que en el método alfa, que en el bien de consumo, la respectiva WR va a ser convexa. Donde R igual 0, a R igual 0 se indica el máximo producto neto que se puede pagar. Cuando R vale 0, el producto neto es enteramente gastado en salarios. Entonces, como les dije, como vimos en el primer examen, cuando R vale 0, y alfa indica el máximo producto neto que puede pagar esta economía. Es decir, el producto neto, lo debo tener por ahí, pero lo escribo de nuevo, el producto neto de esta economía se escribe como la remuneración del capital más el producto neto por trabajador, ¿no? El producto neto por trabajador, y chiquita, es la remuneración del capital por trabajador, o sea, R por K chiquita, más W por L sobre L, que es W. Ahora, cuando R es igual a 0, esto se va, y todo el producto neto va a parar a los salarios. Entonces, I alfa me indica el producto neto máximo, o mejor dicho, el producto neto que cuando R es igual a 0 va a parar al salario, o sea, el salario máximo. Cuando la tasa de ganancia es 0, todo el producto neto va a parar a los trabajadores. Eso es obvio. Entonces, si el bien de capital es intensivo en trabajo, o sea, si la relación trabajo-capital es más grande en la producción del bien de capital que en el bien de consumo, la curva WR es convexa. Si el bien de capital es intensivo en capital, o el bien de consumo es el que es intensivo en trabajo, o sea, si L sobre K es mayor en el bien de consumo que en el bien de capital, o K sobre L es mayor en el bien de capital que en el bien de consumo,
K sobre L en términos técnicos, cantidad de capital de tipo alfa. La curva va a ser cóncava. Y si son iguales, la curva va a ser lineal. La recta va a ser lineal. O sea, la relación WR va a ser una recta, es decir, lineal. Como les decía, el producto neto por trabajador lo podemos expresar de esta forma, donde J es la cantidad de capital por trabajador, lo que yo antes llamé K. Y entonces, la cantidad de capital por trabajador la podemos expresar como I menos W sobre R. Si esto es I, esto es el salario. Si este es R, sabemos que el salario va a estar dado por el respectivo valor de la variable W en la curva WR. Entonces, si esto es R, esto es W, si este es el producto neto máximo, I menos W sobre R me da I menos W es este segmento, dividido R es dividido este segmento, me da la tangente de este ángulo es I menos W sobre R, adyacente sobre... la tangente es adyacente sobre... tangentes opuestos sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. La tangente de este ángulo es el opuesto sobre... Entonces, la tangente me dice el valor del capital. Fíjense que esta tangente se hace cada vez más pequeña si la curva es convexa. Es decir, si la curva es convexa, el valor del capital, la cantidad de capital en valor, decrece con la tasa de interés. Mientras que si es una recta, mientras que si esta curva pendiente es una recta, o sea, si tenemos esta forma de la curva WR, la tangente es siempre la misma. El bien de capital, el valor del capital, mejor dicho, no cambia cuando varía la tasa de interés. Cuando la tasa de interés cambia, el valor del capital no cambia, si la curva es lineal. Entonces, ¿cuál es el caso que considera Samuelson? Bueno, lo que hace Samuelson en su ejemplo, en el que cada bien de capital se utiliza por método productivo, como consideramos nosotros en nuestro ejemplo de selección de técnicas en la primera parte del curso, lo que dice Samuelson es, bueno, ok, lo que voy a suponer es que la relación capital-producto, o mejor dicho, capital-trabajo, en ambas industrias es la misma. O sea, lo que yo voy a suponer es que el cociente, a ver si lo tengo escrito acá, lo que yo voy a suponer, no lo tengo escrito, lo voy a escribir ahora, es que la relación LC sobre AC es igual a la relación LK sobre A sub K. ¿Está bien? Lo que voy a suponer es que las curvas WR son lineales. En particular, lo que voy a suponer es que hay un cociente de proporcionalidad entre ambos métodos. O sea que si necesito LC unidades de trabajo para producir una unidad del bien de consumo, voy a necesitar delta LK unidades de trabajo para producir una unidad del bien de capital, y si necesito K sub C unidades del bien de capital para producir una unidad del bien de consumo, voy a necesitar delta, esto es K sub K, unidades del bien de capital para producir una unidad del bien de capital. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ello supone?
Perdón, estoy grabando. ¿Qué es lo que ello supone? Bueno, lo que ello supone es que si yo necesito, digamos, si yo necesito, no, esto estaba bien, qué tonto, esto estaba bien. Si yo necesito sigma LC y sigma KC, acuérdense que era un factor de proporcionalidad para producir una unidad de K, con LC y KC, o sea, con estas cantidades de capital, voy a producir, si hay rendimientos a escala constantes, esto era delta. Si para producir una unidad del bien de capital necesito delta LC, unidades de trabajo, y delta K sub C, unidades del bien de capital, para producir, o mejor dicho, si utilizo LC, unidades del bien de trabajo y K sub C, unidades del bien de capital, lo que voy a poder producir es una proporción de eso, del bien de capital. ¿Cuánto voy a poder producir? 1 sobre sigma bienes de capital. Ahora, ¿cuánto es un bien de capital? ¿Cuánto es una unidad del bien de capital? Es arbitrario. Es una unidad de medida. Yo puedo renombrar a mi bien de capital diciendo que una unidad del bien de capital en realidad no es un K, sino que es 1 sobre delta por K. Con lo cual, si yo llamo a esto como mi nueva unidad del bien de capital, mi nueva unidad del bien de capital, lo que sé es que para producir una unidad del bien de capital necesito renumerado, digamos. Es decir, yo antes tenía una vara que me decía que un bien de capital eran 10 kilos de máquinas. Y ahora digo, bueno, no. Si para producir 10 kilos de máquinas necesito 10 trabajadores y 10 kilos de máquinas, para producir 1 kilo de máquina voy a necesitar un trabajador y un kilo de máquina. Entonces, lo que digo es, mi nueva unidad de medida es que 1 kilo de máquina ya no son los 10 kilos que tenía antes, sino que es el nuevo kilo. Y entonces, ahora mi bien de capital ya no necesita más delta LC y delta K sub C, sino que necesita una unidad de trabajo y una cierta cantidad de trabajo LC y una cierta cantidad del bien de capital K sub C. Entonces, la particularidad es que ahora para producir una unidad del bien de consumo necesito una cierta cantidad de trabajo y una cierta cantidad de capital, que es la misma, exactamente la misma cantidad de trabajo y la misma cantidad del bien de capital que necesito para producir una unidad del bien de capital. Para producir una unidad de trabajo necesito LC y KC, y para producir mi nueva unidad del bien de capital necesito LC y KC. Es decir, ahora producir una unidad del bien de capital y producir una unidad del bien de consumo son indistinguibles una del otro. Si yo produzco una unidad del bien de capital, necesito la misma cantidad y la misma proporción entre trabajo y capital que para producir una unidad del bien de consumo. Pero la única manera que nosotros tenemos de distinguir a los bienes de capital de los bienes de consumo es por las cantidades, las proporciones en particular, en las que se utilizan los distintos bienes de capital y los bienes de consumo. O sea, cuando asumimos que el bien de capital se produce con una cierta proporción de trabajo y capital que la que se produce el bien de consumo, lo que estamos asumiendo es que el bien de capital y el bien de consumo en realidad se producen bajo las mismas proporciones, y en realidad lo que estamos asumiendo es que el bien de capital y el bien de consumo son indistinguibles uno del otro, porque la única manera que nosotros tenemos de distinguir a los bienes de capital de los bienes de consumo es mediante eh, los métodos productivos que se utilizan para producirlos.
Entonces lo que está asumiendo Samuelson es que para justificar que las proporciones son iguales y que las curvas son lineales, que las curvas WR son lineales, lo que está asumiendo Samuelson es que, y no es otra cosa que, el bien de consumo se produce mediante sí mismo y trabajo. Es decir, el bien de consumo se volvió indistinguible al bien de capital. Y si el bien de consumo se volvió indistinguible al bien de capital, volvimos al caso en el que el bien de consumo es indistinguible al bien de capital. Ergo, el bien de consumo es el bien de capital. Volvimos al caso de Solow. Y entonces, el bien de consumo, una vez que tenemos curvas lineales, las curvas lineales van a tener, acá tenemos 3 graficadas, pero van a tener esta forma, y sabemos que la curva que se va a adoptar es la que permite pagar el salario más alto a determinada tasa de ganancia. Entonces, cuando la tasa de ganancia está entre 0 y R', la curva que se va a adoptar es la que permite pagar el salario más alto, es decir, la curva alfa. Cuando el salario está entre R' y R segunda, la curva que se va a adoptar es la curva beta. Y cuando el salario está cuando la tasa de ganancia es mayor a R alfa, a R segunda, es decir, cuando está entre R segunda y la tasa máxima R gamma, se va a adoptar la técnica gamma. Y la técnica que se utiliza es, como vimos en el primer examen, la frontera. ¿Está bien? La frontera es la curva que nos indica cuál es la que se va, que se convirtió en una curva convexa, una frontera convexa. Es una frontera convexa que indica que, fíjense, cuando cae la tasa de interés, o mejor dicho, acá, cuando aumenta la tasa de interés, me voy a ir moviendo. Cuando aumenta la tasa de interés, me voy a ir moviendo a los métodos que son más productivos, es decir, en este caso menos productivos. Cuando aumenta la tasa de interés, me voy a mover a métodos que son los que permiten disminuir, en este caso, la cantidad de producto. Y si empiezo de una tasa de interés alta y disminuyo la tasa de interés, me muevo a métodos que son más productivos. Disminuyo la tasa de interés y me muevo a métodos que aumentan la cantidad de producto. Es decir, cuando cambio de método, lo hago discontinuamente, pero si tuviera infinitos métodos lo haría todo el tiempo, me voy a mover a métodos que permiten aumentar la cantidad de producto por trabajador. Fíjense que me muevo a métodos más productivos porque la cantidad de producto por trabajador está aumentando. Entonces, como la curva es lineal, la cantidad de capital por trabajador está medido por la pendiente, recuerden lo que vimos al principio, de la curva WR. Entonces, fíjense que la cantidad de capital por trabajador es la pendiente de esta curva, que es constante cuando nos movemos sobre una curva, pero fíjense, yo disminuyo la tasa de interés y eventualmente cambio de método. Cuando cambio de método pasan 2 cosas. La cantidad de capital por trabajador medido por la pendiente de la curva aumenta, de la curva WR que es dominante ahora. Y la cantidad de producto por trabajador también aumenta. Cuando yo me muevo de la técnica gamma a la técnica beta, aumenta la cantidad de capital por trabajador y aumenta la cantidad de producto. Y cuando me muevo de la beta a la alfa pasa lo mismo. Aumenta la cantidad de capital por trabajador, medido por la pendiente, y aumenta la cantidad de producto. Entonces, el aumento de R hace disminuir J y hace disminuir I, o la disminución de R hace aumentar J, la cantidad de capital por trabajador, y hace aumentar I. Esto lo podemos graficar y tenemos aquí qué pasa cuando varía R con la cantidad de producto y la cantidad de capital. Fíjense, hasta que llegamos a R', o sea, hasta que estamos en R' aquí, la cantidad de capital por trabajador permanece constante y la cantidad de producto permanece constante.
la cantidad de producto la medimos con la ordenada al origen de la recta respectiva. Hasta que llegamos a R', siempre el capital por trabajador es J alfa y la cantidad de producto por trabajador es I alfa. Cuando aumenta la tasa de interés, la cantidad de producto por trabajador es I beta entre R' y R segunda. No se modifica el método productivo, así que la cantidad de producto por trabajador es I beta y la cantidad de capital por trabajador es J beta. Y cuando subimos una vez más la cantidad de la tasa de interés, la cantidad de capital disminuye una vez más hasta J beta, hasta J gamma, y la cantidad de producto también disminuye hasta J gamma. Es decir, producto y capital se mueven en la misma dirección. Producto y capital se mueven en dirección opuesta a la tasa de interés. Es decir, si hubiera un continuo de métodos, esta escalera tendría escalones cada vez más chiquititos, y si hubiera un continuo de métodos, sería una curva suave que nos permitiría reconstruir la relación negativa entre tasa de interés y cantidad de capital y la relación positiva entre tasa de interés, y cantidad de capital y producto. De hecho, podríamos expresar la relación entre capital y producto como igualada al producto marginal. Porque si I es igual al producto a la tasa de interés multiplicada por la cantidad de capital más W, pero derivada W sobre DR es K, se puede demostrar muy fácilmente que la igualdad el producto marginal del capital, es decir, la variación en la cantidad de producto cuando varía la cantidad de capital, coincide exactamente con R. Si yo reemplazo, diferencio y utilizo esta condición, recordando que la pendiente de la curva es una recta, es K, puedo llegar a esta relación. Entonces, Samuelson, y con esto vamos a parar y hacemos una pausa, Samuelson logra, a partir de el supuesto hiper recontra restrictivo de que hay una relación negativa, o mejor dicho, de que las proporciones en las que se utilizan el bien de consumo y el bien de capital, la proporción entre trabajo y capital en la industria del bien de consumo y la industria del bien de capital para cada método es la misma. No obstante, asume que hay infinitos métodos. Al interior de cada método, el bien de capital es homogéneo con el bien de consumo. Entonces, todos los bienes de capital son homogéneos con el bien de consumo. Entonces, es como si tuviéramos un único bien. Porque cada bien de capital es homogéneo con el bien de consumo. Es el mismo bien de consumo. Entonces, al interior de cada bien, de cada método, se produce un bien de consumo por medio del bien de consumo y trabajo. Bajo esos supuestos recontra restrictivos, Samuelson logra reconstruir una relación negativa entre la tasa de interés y la demanda de capital, y una relación negativa entre la cantidad de producto y la cantidad de capital empleado que le permite establecer una relación positiva entre la cantidad de capital y la cantidad de producto. Una caída en la tasa de interés aumenta la cantidad de capital en la economía, en el modelo de Samuelson, y además aumenta la cantidad de producto de la economía. Entonces, una caída en la tasa de interés me induce a adoptar más capital que me permite aumentar la cantidad de producto. Me hace mover a técnicas más capitalísticas que son más productivas también. Pero eso es solo gracias a los supuestos recontra restrictivos de Samuelson de que el bien de capital es homogéneo con el bien de consumo. Después de la pausa, vamos a retomar la idea de nuestro modelo general. ¿Qué pasa cuando las curvas WR, las curvas que nosotros teníamos en nuestro proceso de selección de técnicas, no son homogéneas, es decir, no son lineales? Y vamos a ver que en ese caso ya esa relación que establece Samuelson se pierde.
Entonces, si les parece, yo voy a hacer una pausa. Eh,